primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo que su gobierno rechaza el más reciente plan de paz respaldado por Estados Unidos para Gaza y exigió el desarme total de Hamás antes de que las fuerzas militares israelíes se retiren. A finales de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció lo que describió como un acuerdo histórico para lograr el desarme de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Netanyahu señaló que las negociaciones con Washington continúan. Un día después del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó con fuerza varias regiones de Colombia, hoy los organismos de socorro, pero también voluntarios y familiares de desaparecidos, están sumando esfuerzos en los intentos por encontrar cualquier señal de vida bajo los escombros, bajo las toneladas de escombro, de hierro y de concreto. Entre tanto, el balance de las víctimas mortales se acerca en ese momento casi a las 200. Hay más de 2.000 heridos y cientos de personas de las que en este momento se desconoce cuál es su ubicación. Hace algunos minutos, el Instituto Nacional de Medicina Legal aseguró haber identificado 22 de las víctimas mortales. Entre tanto, también hoy se registró otra réplica que se suma a las más de 90 que han tenido lugar desde el día de ayer, después de este movimiento telúrico de 7.4 que se reportó alrededor de las 7:30 de la mañana de este lunes. Le cuento, entre tanto, que hay novedad también en cuanto a la operación aérea, pues la Aeronáutica Civil, que es la máxima autoridad aérea en el país, asegura que ya se han normalizado en Cali, Quibdó, Armenia, Buenaventura y Manizales, pero ha sido una normalización de alguna manera gradual. Sin embargo, permanecen suspendidas las operaciones en el caso del aeropuerto de Pereira, que fue uno de los más afectados. Esto ocurre además mientras en esa ciudad hay una alerta sanitaria porque los centros hospitalarios están casi al borde de su capacidad para poder recibir más pacientes, un panorama similar al de la ciudad de Cali, otra de las que fue fuertemente golpeadas. Está ubicada en el departamento del Valle del Cauca. De hecho, allí hay alerta roja porque tampoco hay capacidad para que se pueda recibir a más pacientes en este momento. Es la información a esta hora desde Bogotá, Colombia. Adriana Cuesas para Telearuba.